¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Peña. Estamos aquí en una exposición para el curso de Principios y Personas. Estamos aquí en el tercer ciclo de la carrera de Derecho para la Universidad San Martín de Porres. Y el día de hoy vamos a exponer acerca de los principios generales del derecho. ¿Ok? Siguiente PPT. Ok, nos preguntamos qué son los principios del derecho. ¿Ok? Para definir qué son los principios del derecho, podemos dar una concepción en los que son principios, o mejor dicho, fundamentos, que en base a normas actuales que se pueden utilizar en el caso de las lagunas del derecho, o también conocidos vacíos del derecho. Y esto tiene en base al respeto y la dignidad de la persona. También que algunos valores que es la justicia y la moral y la equidad. Además también del respeto de la naturaleza de las cosas. Eso es algo sencillo, algo rápido para explicar los principios generales del derecho. Y ahora vamos a comenzar explicando de los más de 100, vamos a explicar 50. ¿Ok? Listo. Acá podemos ver varios. Primero iniciemos con el de nadie está obligado al imposible. Muy bien. Consiste en que nadie, ninguna persona como tal, está obligada a cumplir un requerimiento legal como tal que no es posible de manera racional, mental y físicamente. Eh, por ejemplo, algo rápido, que estés caminando por la calle sin mascarilla, no tienes ninguna mascarilla para utilizarla, estás sin nada, no tienes ningún objeto, nada para utilizar, ni billetera, y la policía te detiene y te dice, ponte tu mascarilla ahorita o si no, en estos instantes te llevo a la comisaría. Tú sabes que no tienes ninguna mascarilla en la mano, incluso ni siquiera dinero para poder comprar alguna. Entonces, en ese momento la policía te lleva a la comisaría. Es prácticamente imposible utilizar una mascarilla en esos momentos. No te pueden obligar a algo imposible de hacer. ¿Ok? Algo rápido. El otro es, nadie debe enriquecerse con daño a otro. Aquí se puede recordar o aquí se puede tener en cuenta un criterio de orden, de equidad y de justicia. Pues de realizarse lo contrario, se cometerían las acciones de barbarie, anarquía, y también perjudicaría en base a volver a utilizar en las épocas primitivas la ley del más fuerte, cosa que para nuestra realidad democrática y civilizada no tiene nada que ver en nada. Entonces, aparte de esto, es con el objetivo de dañar a un tercero, perjudicar a un tercero, cosa en la cual estás dañando los principios básicos del derecho, en no dañar al prójimo o a los terceros. Poniendo un ejemplo rápido, matar a alguien con el objetivo de heredar un bien de esta persona. Es algo sencillo para poder resumir este principio. El siguiente de aquí es, nadie debe ser condenado sin ser oído. Muy bien. Entonces, podemos definir también este principio en lo que ha de suponerse que de manera anticipada, ¿ok? Se informe a una persona que está siendo demandada o que ha vulnerado un derecho o una libertad de una persona, ¿ok? Eh, Cosa que se les atribuye siempre con una información previa. Es así, algo rápido, que te acusen de haber asesinado a alguien y que el juez dicte sentencia sin previo aviso a tu persona. Eso es en teoría, porque en práctica como tal nunca pasa esto. Siempre te informan, te avisan previamente, por lo que como tal no pasa. Pero en la teoría es un ejemplo que se puede realizar y también se puede defender. ¿Ok? La otra es lo que es nulo como tal, no produce efecto alguno, incluso rima. Eh, Podemos decir que un acto jurídico, un acto que esté afectado,
o que no cumpla requerimientos establecidos por la norma o por la ley, producen nulidad, o sea, no tienen efecto en absoluto. Así, poniendo un ejemplo también rápido, tú haces un requisito de demanda, tú imputas tu derecho de acción, pero si tu demanda no cumple los requisitos establecidos por la ley, porque aún así todos tenemos derecho a la jurisdicción, a que se nos sea escuchado nuestro derecho de acción, pero si este no cumple los requisitos como tal, este tiene efecto nulo, no produce algún efecto jurídico, cero, nada, por eso es nulo, en absoluto, nada, nada. El siguiente es, no se puede ser juez y parte de una misma causa. ¿Ok? Este principio básicamente hablamos de lo que es la parcialidad de un juez. Hay que entender de que un juez no puede tener esto, no puede ser parcial hacia una de las partes porque rompe el principio de equidad. Entonces, ese es el símbolo especial de este principio, ¿no? En donde se presenta la independencia del juez, que va a presentar la sentencia, el castigo, la obligación para una parte, sin que la ley como tal sea desobedecida. Entonces, un ejemplo rápido es como tal, la imparcialidad en base a esto es que el juez, en caso que sepa del tema, del caso, tiene que excusar su información, ¿ok? Y en el caso de que haga sentencia y una de las partes se entere de que el juez sabía, tenía información del caso, la otra parte afectada puede presentar la recusación para el juez. Entonces, como tal, es importante que la información sea avisada por parte del juez. ¿Ok? La otra parte es inadmisible toda interpretación que conduzca al absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto también se va a basar en lo que es la interpretación jurídica. ¿Ok? El principio se basa y va a tirarle a la interpretación, donde esto tiene que conducir a una explicación clara, precisa, coherente de una norma. ¿Ok? Sabemos de que el derecho subjetivo tiene distintas interpretaciones, pero que no pueden desglosar una cosa que no tiene que ver en absolutamente nada, nada con la norma. Cosa que si pasara, no valdría. Su interpretación tampoco no tendría ningún efecto, porque se ha salido de la norma o de la interpretación lo más cercano a lo que es la subjetividad de la norma. Entonces, el ejemplo rápido es de que una parte interpreta una ley que no tenga que ver en absolutamente nada, nada. O sea, prácticamente de una interpretación errónea de lo que puede llegar a una ley. Entonces, aparte de esto, esto también puede incluir a los actos jurídicos, porque, vuelvo a repetir, hay normas que se pueden cumplir, pero cuando uno interpreta de manera correcta, incluso el efecto de un acto queda erróneo, queda el nulo, también se genera un acto nulo. Su efecto prácticamente no afectaría a los terceros, incluso no beneficiaría a la parte que ha generado un acto jurídico. La segunda parte es, la sentencia solo obliga a las partes. Es algo corto, pero que tiene un significado interesante. ¿Ok? La sentencia solo obliga a las partes, teniendo un ejemplo más serio, porque se lo puede decir ya de manera coloquial, de manera urbana, cuando una resolución, cuando una sentencia dicta a una de las partes, genera una obligación que no se puede incumplir. Es parte de ejercer un sistema de derecho en el cual todos pertenecemos. Ahora, si ponemos un ejemplo rápido, es poner, por ejemplo, a un niño que juega con su consola, pero su madre le dice que tiene que limpiar su cuarto. Y si no lo hacía, le quitaba la Play.
la consola, ¿no? Y el niño no hizo caso y la madre le quitó la consola. Y el niño tenía que limpiar, ¿no? Su cuarto, pero se entera y se da cuenta, mejor dicho, que su hermana está jugando a la Play. Y claro, el niño le recrimina a su madre porque le deja jugar a ella y él no. Entonces la madre le dice porque su hermana limpió su cuarto primero, limpió su cuarto. Por eso le da el derecho a poder jugar con la consola sin ningún problema. Generó una parte, cumplió su parte, su obligación, cosa que el hermano no hizo. Incluso para actos que son de la vida común, tienen interpretación jurídica. Eh, Vamos para la siguiente parte, que es las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. Cada persona moral, mejor dicho, cada persona jurídica y natural debe cumplir, tiene que estar al tanto, tiene que cumplir con las obligaciones que se encuentran, que están marcadas de manera total, no puede ser de manera parcial, solo una parte, no, total del deber jurídico. Entonces, eh, por ejemplo, listo, a ver, poniendo también el mismo ejemplo, ¿no? La madre le castiga al hijo y pongamos ese caso de la consola, se le quita la consola y el niño dice, mamá, ya limpié mi cuarto, ya quiero jugar. Y cierra la puerta de su cuarto para que, y como cosa que no ha hecho el niño no ordenó su cuarto, pero le miente a la madre, cierra la puerta y dice, mamá, ya limpié mi cuarto, ya voy a volver a jugar con la consola. No podemos quedarnos con la suposición. En otras palabras, es el ver para creer. Entonces, la madre dice, muéstrame tu cuarto. Si me lo muestras, te creo y te dejo jugar. Bueno, la madre puede ser, en otras palabras, la representación del ordenamiento jurídico, un organismo judicial competente que le dice, a ver, muéstrame tu cuarto. El niño le muestra el cuarto, ve que está sucio otra vez, está desordenado, le dice, lo siento, no puedes jugar porque sigue sucio. Bueno, así, sin rodeos. Es prácticamente la definición o un ejemplo rápido para este principio del derecho. Ahora, el que afirma, miren, el que afirma está obligado a probar, ¿no? Digamos que la anterior con esta se juntan, son relacionadas. Es donde una persona, lo repetir, jurídica o natural, eh, para decir que algo es verídico, tiene que mostrar una prueba, ¿no? Tiene que demostrar que de verdad lo es. Un ejemplo rapidísimo, social, Magali Medina había difamado a Paolo Guerrero, supuestamente en el que había estado con una mujer en un hotel y había faltado a su entrenamiento, ¿no? Y lo afirmó, dijo, esto pasó. Pero Paolo Guerrero salió a desmentir que era falso. Lo que hizo la señora Magali Medina fue difamación. No mostró una prueba como tal, pero afirmaba al 100%, decía, por la Virgen de Guadalupe que así pasó, pero no mostraba nada. Y esto es algo peor, porque eso es un delito. Difamar a alguien sin prueba alguna, más que beneficios, perjudica al que produce una afirmación falsa. Ténganlo en claro y muchísimo cuidado. Muy bien. Ahora, el que no hace lo que debe, hace lo que no debe. A veces uno se queda pensando y dice, ¿cómo así? ¿Cómo puedo interpretarlo? Bueno, se le podría interpretar en que las personas que evitan sus obligaciones, que no pueden incumplir, ya sea bajo una obligación moral o ya jurídica, eso ya es más serio porque aquí ya te imponemos y hay una sanción drástica, en el cual se evita para cumplir acciones que no tienen que ver en nada y solo perjudican a los terceros, sabiendo de que estos dependen de tu obligación, ¿no? Entonces, podemos explicar esto con, por ejemplo, un padre
tiene que pagar los alimentos, la pensión de alimentos, y no lo hace, y lo gasta en otras cosas. No sé, ropa, apuestas, viajes, lo que produce un efecto, una sentencia de abandono familiar. Es una obligación que no puede incumplir. Hay pensión de alimentos que tiene que pagar. Y aparte de esto, quien sale afectado es su hijo, o mejor dicho, los hijos. Por eso, a veces, el sentimiento egoísta de uno no afecta solo a uno. Sería bueno que solo afectara a uno, pero cuando afecta a terceros, ahí es donde aquí creamos un conflicto social. Muy bien. Aquí hay algo interesante. El derecho público no puede renunciarse por los particulares. ¿Y qué podríamos definir de esto? Bueno, todos sabemos que el derecho privado, o las personas privadas particulares, tienen libertades y derechos que el Estado defiende, ¿no? Pero sin embargo, estas acciones, estos sucesos que puedan realizar los privados, no implica que puedan quebrantar la ley general, porque la ley afecta a todos. Y esto no implica que mediante un derecho, mediante un suceso privado, se pueda quebrantar la ley. No, para nada, no se puede eximir de eso. Pongamos de que ellos generen un acto jurídico que implica un delito. No se puede, no se puede, porque acá implica vulnerar el derecho público. Por más privado que sea, por más libertad, por más derecho que tenga la persona, no puede ir por delante del derecho público. Por eso ese acto también se cancela, nulo. Incluso tal vez genera una sanción drástica para los que han propuesto este acto jurídico. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en la caja de comentarios. Ok, vamos a la siguiente parte. Ya terminamos la columna A, columna B. Ok. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esto es un claro recordatorio hacia los funcionarios públicos en general, ¿no? En general, incluso a las personas comunes y corrientes. Entonces, lo que es no tanto por la persona, por la conducta, todo esto está bajo los ojos del derecho, los ojos del ordenamiento jurídico, que son regulados, que son normativos y que tienen sanciones. Entonces, estos contenidos de reglas que están aquí aplicados en nuestro día a día no se pueden quebrantar bajo, como dice el problema, la ignorancia. En otras palabras es, como yo no sé de la ley, como yo no sabía que esa norma no existía, perdón, como yo no sabía que esa norma existía, por ende, no se me puede sancionar. Eso no tiene lógica. Incluso este tipo de interpretación es absurda. Igual se te condena, igual hay una sanción. ¿Comprenden? Entonces, la ignorancia de uno no puede saltarse la ley, no puede generar impunidad. La ley, cuando llueve, todo se moja. Y la ignorancia no es una excusa para salvarse de ella. Muy bien. El siguiente es... incluso, ¿saben? Les soy sincero, esta otra sí me tardé bastante en buscarle una interpretación clara. Lo que es, nadie debe ser dos veces juzgado por la misma causa. Les juro que me tardé 3 horas. No, menos, 1 hora, 2 horas y media. Sí, 2 horas. Eh, la interpretación que yo le daría es de que da a entender de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por los mismos hechos, ya sé que tal vez incluso es redundante, porque aún considerándose delictuosos, esto evita que quede una pendiente, a ver, que quede más en una pendiente de amenaza, una amenaza permanente en la que él ha sido sometido a un proceso penal anterior,
Este principio es muy difícil que se utilice, a su vez porque es incluso confuso. Es más que todo para evitar daños y perjuicios y evitar y también no dañar la libertad de uno. Poniendo un ejemplo rápido, pongamos de que Pedrito ha sido juzgado, está siendo juzgado por estafa. Ha estafado a Pepe bajo modalidad X, ¿no? Está siendo investigado y la sentencia le otorga la inocencia por falta de pruebas y se le da una resolución final en la que él sale inocente, libre, ¿sabes? Está inocente, no hay nada que temer. Ya, salió la resolución, pensamos que es un final feliz, pero no. ¿Por qué? Porque los días, pongámosles 3, 4 días, a los 2 días, se encuentra información, se encuentra evidencia clara en el que él sí cometió fraude, pero ya no se le puede juzgar 2 veces a ese juicio, porque ese juicio ya culminó. Y vuelvo a repetir, esto en teoría es posible, que ya no se le puede juzgar por un acto, por ese mismo acto, pero en la realidad no pasa así, se reabren los casos. Es un tema en base a los detalles de un juicio, ¿ok? Entonces, por eso vuelvo a repetir, este principio muchas veces no se utiliza, y es más que todo para cosas simples. Cuando es muy complejo, difícil que no se te vuelva a juzgar por la misma causa. Sí se podría hacer, pero vuelvo a repetir, es ya bajo los detalles, bajo lo que es los detalles chiquititos de la resolución y de las partes, ¿ok? No hay pena sin ley. Para que una conducta sea considerada como delito, tiene que estar puesto en la norma, ¿ok? Debe estar establecida ahí y que con esta anterioridad, con anterioridad a la realización de la conducta, ¿ok? No puede pasar primero la conducta y luego poner la ley. Muchas veces las normas salen para evitar estos sucesos. Con esto se cumple la ley, ¿ok? Entonces, cuando decimos que no hay pena sin ley, se puede evitar, por ejemplo, decir de que eh, se puede prohibir ir a máxima velocidad. Por ejemplo, se puede prohibir, a ver, haz un ejemplo rápido. En las carreteras pasan accidentes, ¿no? Entonces, se puede poner una ley en la que podemos decir de que no puede irse a más de 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Digamos que son accidentes sin heridos, pero para evitar un muerto, problemas mucho más graves, se evitan para prevenir eso, dicen prohibido la velocidad mayor a 100 kilómetros. Y ya está en la normativa, ya está establecido. Y ya hay una pena por eso. La pena va a ser una multa o una sanción de cárcel de máximo 3 meses y mínimo un mes. Así, un ejemplo rápido. Pero es para prevenir, por lo que es una pena que el LUES está establecido en una ley. ¿Ok? El siguiente es lo que no está prohibido, está permitido. No, pues como estoy a oscuras, lo veo un poquito bien. Nadie tiene derecho a hacer justicia por propia mano. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, justicia social, lo que es agarrarnos entre vecinos y dar justicia por mano propia. Muchas veces tenemos el concepto popular, pero cuando queremos dar la interpretación jurídica, queridos amigos, muchas veces nos tardamos en ello. Pero nosotros al vivir en un estado de derecho, nosotros estamos en base a normas que castigan delitos con los valores de equidad y de justicia. No podemos saltarnos de estos. Ya no estamos en un estado primitivo en el cual está la ley del más fuerte, el ojo por ojo, diente por diente, lo que es el mano propia, por lo que estamos en una civilización en la cual ya hay normas que se pueden respetar y que ya dan sentencia y dan un castigo severo para el que
irrumpa la ley. ¿Ok? Un ejemplo rápido, aparte de esto de que esto es un juicio imparcial, es un juicio imparcial para defender la ley. ¿Ok? Entonces, la justicia es imparcial y es drástica con quien incumple la ley. Ahora, un ejemplo rápido es lo que es atrapar a un delincuente. Los vecinos atrapan a un delincuente y para que no robe, como castigo, lo agarran a puñetes. El famoso linchamiento, que pasa mayormente en las zonas andinas, los famosos ronderos que agarran a un delincuente. Y la forma de castigo muchas veces no es llevarlo a la policía o con las autoridades competentes, sino ahí darle su respectiva golpiza para que el delincuente no vuelva a robar. Es algo que incluso creo que al día de hoy es una problemática muy relevante, más ahora que la delincuencia es al día a día aumenta. Y eso creo que bueno, los funcionarios públicos deberían tomar en caso. ¿Ok? Lo que no está prohibido está permitido. Voy a tomar lo que encontré en la Constitución Política del Perú, artículo 2 inciso 24, en la que nadie como tal está obligado a lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. ¿Ok? Podemos tomar incluso el de no hay pena sin ley, por lo cual tú cometes una acción que, vuelvo a repetir, no está sentenciada, no está en la norma, pero persona X te dice, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer, no sé, cometer una acción X, ¿no? No sé, tocar timbres, ¿no? Tocar timbres o jugar entre ustedes carnaval. Por ejemplo, a ver, rápido. Es como jugar carnaval con tus amigos y una vecina te dice, no pueden hacer eso porque están malgastando el agua y eso es un delito. Voy a llamar al serenazgo para que se lo lleven presos. Pero no hay delito, no hay en la normativa que desperdiciar agua es un delito, por lo cual no está prohibido. Y al no estar prohibido, se permite hacer, no está regulado por la ley. Y sin embargo, tampoco genera un perjuicio como tal a un tercero. Hay que tener en cuenta y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque del día a día puede salir X persona y te puede decir, eso es un delito, y tal vez no lo es. Pero tú estás en tu pleno derecho de poder realizarlo porque no está en la ley. Mejor dicho, no hay sentencia, no hay castigo por ello. Hay que tener cuidado. Cuidado, chicos. Ahora, lo que consta en los autos del pleito no existe en el mundo. Esto también es un tema muy interesante porque también es uno de los pocos principios que también se me ha dificultado, no pocos, sino varios de estos que me dificultó bastante. Eh, Todo el contenido que se ha utilizado eh, en un motivo judicial, en una causa judicial, bien sea para incriminar a alguien en defensa o para incluso juzgar, debe estar contenido dentro dentro de las mismas actuaciones judiciales, ¿no? Lo que no consta dentro del respectivo expediente como tal, ni debería ser tomado en cuenta por el juzgador al momento de uno resolver un problema. Aparte de esto, siguiendo otro principio rápido, ninguno como tal puede poner a otro una condición inicua, una condición difícil para su realización por parte de esta persona, de la otra parte. Entonces, no puedes dejar a la otra parte sin aclarar un hecho, ¿no? Y responder a lo que se le acusa. A ver, por ejemplo,
Eso también se puede complementar con el de no ser oído, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez estás informado del caso, pero el juez o la otra persona no te permite dar tu parte del hecho para poder encontrar la verdad, para poder realizar un juicio imparcial e equitativo para ambas partes. Entonces, no se cumpliría un derecho o la libertad de una persona, porque se le está vulnerando su capacidad para poder argumentar algo, ¿no? Ese es un tema que muchas veces no tenemos en cuenta. Vuelvo a repetir, es también muy poco probable que se realice en la práctica, pero en la teoría como tal es un visto bueno. Hay que, vuelvo a repetir, son estos principios que sirven para poder rellenar vacíos y lagunas del derecho. Bueno, vacíos y lagunas prácticamente son la misma definición, pero hay algunos de estos principios que están regulados por los códigos. No todos, pero los que no estén tampoco impliquen de que sean nulos de efecto o que no sean considerados. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, la voluntad, aunque sea forzada, es voluntad. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de la autonomía que todos tenemos en base a nuestra libertad. ¿Ok? Todos somos libres, incluso por parte de los derechos humanos, la Constitución, los códigos judiciales, eh, los cuales no hay ninguna condición para poder obtenerlos. Todos los tenemos al momento de nacer, que se expresan, ¿no? Todas estas libertades, estos derechos, se expresan mediante la manifestación de la voluntad. Aún bajo presión, aún bajo amenaza, uno tiene la autonomía y la capacidad de tomar una decisión respecto a una acción. ¿Entienden? En otras palabras, aunque tú estés bajo presión, tú tienes la propia autonomía de decir que no. Y lamentablemente, aún bajo presión, aún bajo amenaza, y tú realizas una acción, lamentablemente sigue siendo fuerza parte de tu voluntad. ¿Ok? No sé, firmar un contrato en el cual no te dije, a ver, te hagan firmar un contrato bajo amenaza y tú bajo presión, por miedo lo firmas y genera un efecto jurídico que te perjudica, pero lamentablemente fue tu opinión, fue tu, no, opinión no, fue tu autonomía, fue tu decisión firmar esto, porque siempre había la decisión del no. Vuelvo a repetir, esto en la teoría se practica, se toma en visto bueno, pero en la realidad tampoco no es, porque aunque sea forzada, has trabajado bajo presión, hay un argumento para decir que tal efecto no vale, es nulo, se puede realizar, pero vuelvo a repetir, esto en teoría se complementa como una posibilidad. Las nuevas leyes, o mejor dicho, las leyes nuevas deben respetar los derechos adquiridos. ¿Qué significa esto? Bueno, la entrada en vigencia de una nueva ley implica que no quite derechos que se han tenido antes o que tal vez, a ver, cuando entra en vigencia una nueva ley, ya sea para derogar una ley, para lo que llamamos, ¿cómo le podemos decir? A ver, cuando se deroga una ley, ¿ok? Cuando se deroga una ley por esta inconformidad, tal vez porque contradice una ley, o incluso no hay una ley que pueda defender X acción. Y nosotros, al poder entrar en vigencia, se adquieren derechos nuevos, libertades que se tienen que respetar, y cuando son derogadas, hay veces donde no se eliminan todos los derechos obtenidos durante esa vigencia que fue derogada, para seguir con respeto y con un balance jurídico en el cual todos puedan seguir teniendo una defensa igualitaria, que esté en base a la defensa de su dignidad y de su entorno. ¿Ok? Muchas veces esto es en parte a una interpretación o un ejemplo de normas que salen para beneficiar a un grupo en específico. ¿Ok? Así un ejemplo rápido es una ley nueva, como fue la ley del CONADIS, la ley de la discapacidad, donde se han adquirido derechos nuevos en favor de la comunidad de gente discapacitada y de habilidades especiales, las cuales daban un nuevo cambio a favor de ellos, donde se adquirieron nuevos derechos. Ley
como tal fue una ley nueva, creo que fue bajo el gobierno de Ollanta, en la cual se han adquirido nuevos derechos en favor de una comunidad, de un grupo en específico. Tal vez incluso no para un grupo en específico y puede ser para todo el público en general, pero es algo sencillo o algo rápido para poder ejemplificar este principio. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente parte. Estoy apoyando de otra laptop, discúlpenme chicos. Muy bien. Ahora, no se puede conocer la verdad sino atendiendo las circunstancias del hecho. Se tienen que oír ambas partes para poder moldear lo que ha pasado, sin afectar lo que es la imparcialidad de la verdad y lograr un veredicto, una resolución, una sentencia, un castigo si es necesario. Entonces, eso se complementa en que no te pueden generar sentencias sin ser oído, tampoco lo que es tampoco poder dar acciones inocuas para la otra parte. Como tal, pasa un hecho, una parte dice su punto de vista, la otra parte dice lo que también pasó en punto de vista, y muchas veces esta parte son parciales, ¿me entienden? No llegan a un punto de verdad, porque siempre se va a moldear una verdad a favor de ellos y perjudicar al otro. Entonces, se necesitan los dos puntos de vista, las dos partes, para poder moldear lo que llamamos la verdad. ¿Ok? Es algo que se realiza, eso es prácticamente un principio que siempre se usa en nuestra vida diaria, o mejor dicho, en la parte judicial, que no ha afectado a nadie en los últimos años y que de a poco se complementa con más acciones y con el uso de testigos, la defensa por parte de abogados, etcétera, etcétera. Muy bien. Las leyes favorecen al engañado, no al que engaña. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley ha de favorecer al afectado. Es prácticamente un valor de justicia. Necesitamos justicia. Entonces, vamos a ver por el afectado, no al que genera daños. Entonces, como dijimos anteriormente, siempre tenemos que ver por la defensa de los que han sido vulnerados. Entonces, esto implica, como ya hemos dicho antes, con el ejemplo del padre que no paga los alimentos, no paga la pensión de alimentos, es que una cosa es tener un sentimiento egoísta que puede afectar no solo a ti, sería bueno, pero cuando afecta a terceros, hablamos de aquí de un problema muy serio que afecta a una parte vulnerada que tiene que ser sancionada. ¿No lo creen? Muy bien, siguiendo la otra parte. La ley es dura, pero es ley. Frase digna, esa frase está requete buena. Entonces, ¿qué dice este principio? Hace alusión, da a entender a lo que es la aplicación de las leyes de manera obligatoria. Duela quien le duela, la ley se tiene que cumplir como de lugar. Y esto debe producirse en todos, en mejor dicho, en las partes que generan un hecho, ¿no? En la sentencia. No hay mucho rodeo con este significado, con esta interpretación, porque, como dijimos antes, la verdad es para todos, es equitativo, como dijimos antes. Entonces, siguiente, next. Los actos del juez que no pertenecen a su oficio no tienen fuerza. Aquí hablamos de la competencia del juez, ¿ok? Entonces, aquel que crea una resolución en la que no tiene, en la cual no es competente al respecto, tendrá un efecto nulo, ¿ok? Voy a repetir, estás en un juez, especialización de familia, pero está con un juez X, pero si da sentencia, juez Y, sin tener información al respecto del caso, ni siquiera es especializado en familia, su resolución, aunque tal vez te afecte a ti, será nulo, saldrá tu beneficio. Voy a repetir, este es otro de los pocos principios, o de los varios, perdón, que sí se realizan, sí pasan en la vida real, pasan en la práctica, no solo se queda en la teoría.
también se da en la práctica. A cada cual lo suyo. Nadie puede reclamar más de lo que le corresponde. Evitamos aquí lo que es el abuso del derecho, en especial si esto, como dijimos antes, con el parte del abuso del derecho va a perjudicar a un tercero. Entonces, cada uno consigue lo que se merece. Aquí hablamos de un juez que genera una sanción para persona X. Son dos partes, X, Y. Genera una sanción para X, pero la otra parte, Y, reclama y exige una sanción más dura, que no tiene que ver en absolutamente nada y que solo le va a destruir la vida a la parte X, teniendo en cuenta que la ley solo exime una sentencia tal para un hecho Z. Entonces no se puede abusar de eso. Entonces es, como hemos dicho antes, a cada cual lo suyo. Las leyes deben concordarse unas con otras. ¿Qué significa esto? Es que una norma, una ley, no puede contradecirse una con otra, como ya hemos dicho antes, con el tema de las derogaciones de normas, más, más porque esto provoca problemas a los que son los funcionarios competentes de los órganos jurisdiccionales, incluso para las personas mismas que tratan de interpretar un hecho a su favor. Entonces, esto conviene en base a lo que llamamos una invalidación de derechos cuando una se contradice con la otra. Poniendo un ejemplo, cuando una ley no está, se contradice una con la otra, lo que genera esto es una acción de modificación o de derogación. ¿Ok? Esto va a depender de qué tan grave se contradiga con las normas y más si esto perjudica una norma fundamental o principal. Entre leyes se pueden modificar, pero cuando ésta vulnera un derecho fundamental o un derecho que está en la Constitución, siempre va a primordiar la fundamental. Y esto implica que la sanción para esa ley sea modificarse o derogarse. Ahora, la más pequeña variación del hecho hace variar el derecho. También rima, pero un hecho que presenta, como hemos dicho, un precepto jurídico general, ¿no? Que con un mínimo cambio pase a pertenecer a otra norma. Entonces, es parte de esto una garantía para tener certeza qué norma se ha de aplicar o cómo se puede generarse una solución de un caso. Entonces, por ejemplo, pues, hay un hecho, un juicio donde se explica de que Pepito robó un carro y lo encontraron infraganti, ¿no? Lo encontraron, la policía lo atrapó. Pero también en plena sesión del caso se está resolviendo bajo la norma de que fue un hurto, pero también se da a entender, se informa de que Pepito iba armado y tiene una arma que no tiene tutela legal para usarla. La compró de manera ilegal en el mercado negro. Y aquí es donde varía el hecho. Mejor, perdón, acá varía la condena, el derecho que está vulnerando también. Porque aparte de robar, tiene un arma que adquirió de manera ilegal. Es una variación pequeña que ya no solo se condena por una cosa, sino que se aumenta la gravedad del caso. Incluso, además de esto, tal vez en la norma también lo condene con otra cosa. Es importante también, chicos, el tema de los pequeños detalles, aunque sean minúsculos, minúsculos, minúsculos. Hay que tener muy en claro esto, los pequeños detalles. Lo que es nulo, en principio, no se hace válido con el tiempo. Como habíamos dicho antes, cuando un acto como tal, un hecho, no cumple con los requerimientos establecidos por la ley, es nulo. Y aun con que pase el tiempo, décadas, milenios,
la norma, perdón, el hecho, quedará nulo, seguirá siendo nulo, cero, no hay función, no hay efecto jurídico, no pasa nada, aunque pasen los años, ¿entienden? Si en principio es nulo, no va a cambiar con el tiempo. Poniendo el ejemplo así rápido, el acto jurídico que no cumplió con las normas es nulo, y aunque pasen los años, seguirá siendo nulo, ¿ok? El hecho perjudica al que lo hizo, no a su contrario. Entonces, el hecho como tal, o por lo menos al momento de ejercer la justicia por un orden jurídico competente, eh, va a salir a favor del afectado y va a condenar al que afecta. Entonces, es importante esto, lo que son las ramas y lo que son los principios de equidad y de justicia, porque siempre se va a ver por el desprotegido, por el indefenso, por el que ha sido afectado. Entonces, va a ir por el que perjudica, así, mejor dicho, con el caso rápido de Magali. Magali produjo difamación y la justicia salió a favor de Guerrero, porque estaba siendo afectado en este caso. Iba a perjudicar al que afecta, al que perjudica, no al perjudicado. Es también parte que se cumple en la realidad, que se cumple en la práctica. Ahora, la última parte del lado B, no, del lado A. No se debe cumplir la palabra a quien se niega a cumplir la suya. El poder de la palabra, chicos, es importante, desde tiempos inmemoriales, ya que al mostrar la confianza hacia una persona e incluso un grupo, porque eso de aquí genera respeto, genera confianza. Entonces, el que niega o el que afecta ese poder derrumba la confianza, derrumba el respeto hacia una persona y también destruye la relación social y jurídica que se hizo entre ambas partes. Entonces, poniéndonos un ejemplo, cuando se hace un préstamo no convencional, no con escrito, pero decirte de que te voy a pagar la semana que viene, y tú le tienes confianza a esa persona, pasa la semana y te dice, no, no te puedo pagar, y tú tenías que, y tú teniendo en cuenta de que tienes gastos a pagar, problemas también, que todo tienen que ver con el tema del pago que hiciste con el préstamo a esa otra persona. Y te sigue diciendo lo mismo, te pagaré la semana que viene, así, así, hasta que ya no le crees. Y se genera un problema serio. ¿Entienden? Entonces, el poder de la palabra es importante. Y aunque se solucione a la mala, ya la relación de confianza y de respeto se elimina. Incluso la relación social entre estos muere. Hay que tener en cuenta eso también. Pasemos al lado B. Ahora, el heredero tiene el mismo poder que en la muerte del difunto. Entonces, la persona tiene el mismo poder y derecho que el del difunto. ¿Cómo podemos definir esto de aquí? Bueno, sencillamente con varias cosas que hay que aclarar, ya que el heredero, al fallecer el testador, adquiere las responsabilidades y obligaciones que el testador tenía en vida. Entonces, supongamos de que el testador era presidente de una empresa, como tal tenía obligaciones, tenía derechos a cumplir, un patrimonio que cuidaba y también administraba, y se lo deja a un heredero. Se muere el testador y esta persona va a cumplir los mismos poderes, o mejor dicho, obligaciones y derechos que tenía el testador. ¿Ok? Eso, más que todo, se ve en el derecho civil, incluso parte del derecho notarial, porque eso también todo va a depender del testamento. ¿Ok? Quien más puede, puede también lo menos. Quien puede lo más, lo puede menos. De entender de que si una persona tiene la posibilidad de hacer lo más difícil, sin la duda alguna, podrá ser incluso lo más sencillo. Eso incluso lo hemos oído en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, un propietario X puede disponer
en dar a disposición de un inmueble, o mejor dicho, da una posesión de manera por lo que es el comodato de una parte de su inmueble. Entonces, como propietario nuevo, este puede disponer del inmueble en general, como le plazca. Puede administrar este inmueble, este patrimonio, como se le dé la gana. Y puede hacer de las cosas más complejas, como el alquiler, o algo sencillo, remodelación a favor del inmueble. El que calla, consiente. Y también conocido como el que calla, otorga. Quien no presenta objeción alguna y se mantiene callado mediante una acción u otra, da a entender de que muestra su aprobación. Incluso ser neutral en momentos de crisis da a entender de que das un bando que perjudica a un tercero igualmente. La indiferencia hacia un acto da a entender de que apoyas al bando que te perjudica. No sé si me voy a entender. Ahora, eso también se relaciona con el tema de la voluntad, porque es bajo tu propia decisión. Por ejemplo, en defender a tu amigo por difamación, pongamos de que Pablo está siendo está siendo denunciado públicamente por Juana de que es un acosador sexual y su mejor amigo no lo apoya, es indiferente, prácticamente no le da su punto bueno, y ni siquiera lo sale a defender o le da un apoyo emocional o algo. Este es un ejemplo social, no es nada jurídico. Entonces, por una manera u otra, da a entender de que no hay apoyo por parte de esto y lo perjudica. Y al perjudicarlo también, de una manera u otra, sale en favor de la persona que lo está perjudicando, que es Juana. Es una interpretación algo subjetiva, pero que a los que están escuchando el video y tal vez tengan un ejemplo de esto, podrán incluso estar de acuerdo conmigo. Entonces, ahora, cualquier persona puede mejorar, pero no puede destruir o empeorar la condición de otra persona. Entonces, nosotros podemos redimirnos de nuestras acciones como tal y decisiones, pero sin que esto de aquí implique afectar el derecho y las libertades de otro, de tu prójimo. Entonces, y que aunque esto sea bajo la excusa de nuestra mejoría, ¿entiende? Eh, un ejemplo de esto, para este principio, podríamos incluso explicarlo con lo que es decir la verdad. No, no, ni siquiera eso. Es que es un tema también muy complicado para poderle dar ejemplo. Entonces, nosotros como tal, como ya hemos dicho, vamos a salir a nuestro beneficio personal, aunque esto afecte los derechos y libertades de otro, que sería siendo un acto egoísta, pero que está regulado. Entonces, en teoría y en práctica también se realiza. Cuando nosotros también hablamos de lo que es lo que abunda, no daña, algo rápido como tal es, por ejemplo, recursos que para nosotros son útiles no pueden perjudicar a los terceros e incluso a nosotros mismos. Entonces, cuando son recursos que están a nuestro favor, de una manera u otra, no pueden ser algo malo. Hablando específicamente de un recurso básico, como lo es, por ejemplo, el agua. Eso incluso es vital y no podemos decir que no sirve, sirve. Entonces, decir de que el recurso del agua nos va a afectar en absoluto. Hablamos de el agua para nuestro día a día y para nuestro consumo en general. El agua potable, en otras palabras, para ser más específicos. Entonces, uno puede alegar la razón a falta de un derecho escrito. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, a falta de pruebas escritas o de la simplicidad de un caso, un juez podrá usar el sentido de la razón o incluso en base a la lógica de lo que es la equidad y la justicia
para dar una sentencia imparcial y justa. Poniendo un caso así, poniendo un caso simple, un juez como tal, dando la definición así rápido, puede determinar todo, hacer algo tan fácil y solo usar la razón. Y eso, vuelvo a repetir, es cuando un caso es muy sencillo. Ni siquiera un problema tan crítico. Ahora, no todo lo que es lícito es honesto. Esto de aquí es de en que no siempre lo permitido de manera jurídica es justo moral, ¿ok? Es lícito, pero si vemos en los valores de lo moral y lo justo, no lo es, pero está permitido. Entonces, esto genera abusos del derecho que en la práctica no se permiten porque perjudican de manera excesiva a un tercero. Poniendo el caso anterior, del caso X, Y con un hecho Z, y que la otra parte esté inconforme y quiera dar una sanción más drástica que no tiene que ver en nada con la ley impuesta, eh, se salta de lo moral, se salta de lo justo. Es más que justo, es solo ver destrucción y dolor. Entonces, aparte de esto también, uno cuando explica lo que es notorio y no necesita probarse, es, poniendo un ejemplo eh, rápido, es como te agarran infraganti, pero es con acciones que han logrado ser expuestas. Ojo, como hay evidencia obvia y necesaria, una interpretación y declaración exhaustiva por parte de las partes o de testigos ya no daría caso. ¿Me entienden? Es como que te acusen de robar y muestran las cámaras, las fotos, videos del momento en que tú mismo sale tu cara robando un carro. Sencillamente ya no tienes que explicar, no, pasó esto, y te dicen, no, este carro no es tuyo, bla, 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 bla. Está obvio y es notorio, no necesita probar y otra cosa exhaustiva y compleja. Más que todo también te facilita el caso. Eh, Aparte de esto es de que en derecho son peligrosas las definiciones. Lo dijimos anteriormente, el derecho subjetivo no tiene una interpretación definitiva y eso es lo más interesante al ser una ciencia social. ¿Ok? No solo por eso, sino que muchas veces también darle interpretación objetiva es matar eh, el ideal del derecho. Entonces, esto provoca un daño a la subjetividad de la norma misma. Eh, Hace de que mediante las distintas variaciones se puedan dar beneficios a los perjudicados. Eso es muy interesante. Eh, Como tal, un ejemplo no es necesario para este caso porque ya hemos dicho con su anterioridad, es de que lo subjetivo es lo básico, es la rama o la característica básica del derecho. Ninguno está obligado, ninguno está obligado a beneficiar a otro con daño a tercero. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra libertad, que está representada en nuestra autonomía, voy a apagar esto, perfecto, ¿ya me ven? Hola, ok, me prendieron la luz. Entonces, nadie está obligado a beneficiar a otro con daño a tercero. Nuestra libertad, que ha estado representada en nuestra autonomía, como ya hemos dicho anteriormente y con nuestra voluntad, nos da nuestra independencia para poder realizar acciones mismas sin ejercer presión u obligación, y más si esto daña a un tercero. Entonces, eh, poniendo un ejemplo, que te usen de mula, eh, tú ofreces a una persona ser mula, tal vez esto lo puede beneficiar económicamente, pero esto genera un daño a un tercero, a que la gente siga consumiendo drogas. Es algo muy grave, porque aunque beneficia a uno, perjudica a otro, y de manera grave. Eh, Sigamos con esto, ya falta poquito, sé que es un tema demasiado extenso, pero al menos ya estamos acabando. El que concede u otorga lo principal, concede lo accesorio. Es también como que
siguiendo un paso así chiquitito, es que cuando firmas un contrato también aceptas las condiciones chiquititas o también lo que el CAIA otorga. Y es que nosotros al realizar un trato o una acción que tiene un objetivo principal, da por sentado también el consentimiento de cumplir lo adicional al fin básico. No sé, por ejemplo, un contrato rápido. Tú firmas un contrato, tú eres un cantante, firmas un contrato y te dice de que te van a representar y todo eso, que vas a poder salir a conciertos, te pintan bonito, pero las letras chiquititas te dicen de que los featurings, tu representación, toda tu vida, en otras palabras, va a ser controlada por ellos, pero tú ya lo firmaste y tú aceptaste ese contrato. Es, pasa casi siempre en la vida real. Es algo que sí sucede en la práctica, afecta a muchos y creo que también debería controlarse. Ok, pasemos a la siguiente página. Ok, esta es la última. Con fe, chicos. Denme un minutito, por favor. Quiero cargar la laptop para que no se vaya la batería. Mm, listo, ya está. Disculpen, al menos un pequeño receso de 30 segundos. Ok, ahora, las leyes deben ser inclinadas a absolver que a condenar. Ya hablamos muchas veces de que esto es para condenar a los que perjudican y salir en defensa del afectado. Pero, aparte de esto, tienen el propósito de resolver situaciones de conflicto sin llegar a un extremo de condenar y perjudicar los derechos y libertades de otro. ¿Ok? Ya sabemos de que la ley es dura, ya lo sabemos perfectamente, pero siempre queremos llegar a un diálogo y no llegar a extremos, ¿sabes? A la desgracia, a la destrucción. Ahora, como hemos dicho con su anterioridad, con los casos de X, con problema de Y para un problema Z, los afectados van a llegar a un consenso, a una solución imparcial por parte del juez que se lo va a condenar o tal vez incluso llegamos a un acuerdo, una conciliación, sin llegar a los extremos de que alguien vaya preso, pague una indemnización carísima, carísima. Siguiente, quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. Si eres consciente de las cosas, si eres consciente, ojo, consciente, no te van a poder engañar cuando vas a una firma de un contrato. Entonces, uno tiene que estar informado, no puede llegar a la ignorancia para poder firmar un acto jurídico que tal vez te puede perjudicar. Y eso también va en base a tu libertad, a tu autonomía, a tu capacidad de poder razonar y de poder comprender la situación y leer las. Entonces, aquí también se desarrolla con el tema de erradicar la ignorancia, porque esto aquí te perjudica de manera estrepitosa. Y aunque tú lo trates de defender, trates de argumentar, dices, hey, pero tú tuviste la capacidad de poder comprender lo que estaba pasando. Ahora, que tú hayas dado por ignorancia es otro problema. Ahora, siguiente, el delito debe castigarse donde se cometió. Y la gente tal vez va a decir, ah, bueno, si a mí me han robado, tiene que condenarme en el lugar donde me han robado. No, 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 no es eso, sino que un delito debe tener el conocimiento de organismos competentes a un hecho debido a su gravedad y especialización del caso. A ti te detienen, el serenazgo te detiene, el serenazgo municipal te detiene y encuentra ahí en el mismo carro que, una sustancia, una planta que se da a entender o supuestamente es marihuana. Entonces te llevan primero a la comisaría, te
los papeleos competentes y a su vez le da la información al Ministerio Público. Entonces, todo esto aquí va a incrementar a más organismos competentes dependiendo de la gravedad y lo que es la especialización del caso. Si hablamos de un narco, también va a ir por parte de la DIRANDRO, por ejemplo, una sección de drogas por parte de la Policía Nacional del Perú. Ahora, por deudor se entiende aquí aquel a quien se puede exigir algo en contra de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es aquella persona que aceptó términos que implican obligaciones si incumplía lo acordado con lo que hizo, o sea, con quien hizo el trato, que es el acreedor. Entonces, pongamos así, un ejemplo social rápido. Tú haces un préstamo, una apuesta informal, no convencional, en la cual, si tú le incumples, debes responder a una obligación, que no puedes también dar falta. Eso también pasa con el ejemplo de la jurisdicción. Pues se pueden cumplir. Y uno que está en deuda tiene que cumplir lamentablemente. Va en contra de su voluntad, pero hey, se tiene que cumplir. Porque bajo las condiciones de un trato es poner en crédito, en juego tu voluntad, tus derechos y tu libertad. Eso tal vez mucha gente no lo ve, pero si uno trata de comprender y analizar todo este tema de un trato o de un acuerdo, ve los peligros en los cuales se mete. Ahora, donde nace el derecho, no puede resultar la injusticia. Vaya, se puede también decir de que lo que el derecho da por fiscalizar e implica la equidad y el sentido de justicia para solucionar una situación en conflicto, puede llegar acá a dar lo que es un cese, un consenso en favor de la armonía de la sociedad. En una sociedad armoniosa. A ver, si darlo así, es que es un ejemplo o una interpretación rápida que da a entender de que el derecho no puede generar injusticia, porque uno de sus valores importantes es la equidad, es el respeto a los derechos y a las libertades de una persona, principalmente por los principios de liberalismo y también de un Estado de derecho. Entonces, algo que el derecho fiscaliza es por el bien de todos y también para evitar situaciones drásticas o que perjudiquen a tu persona y a tu libertad y a tu autonomía para poder decidir. Ahora, ninguno puede ser testigo en causa propia, pero hemos dicho de que uno puede defenderse y cuando se le acusa de algo, sí, es verdad, pero uno como tal tampoco no puede testificar un hecho sin caer en la parcialidad. Obviamente, muchas de las partes van a hablar en favor de su verdad y perjudicar a un tercero. En lo que llaman su perspectiva de lo correcto y de la verdad, pero que no es verdad. Tiene una parte de verdad, pero no es verdad. Es parcial, no es total. Y nosotros buscamos la verdad total, no parcial. ¿Ok? Por lo menos al estar en un Estado de Derecho consolidado. Entonces, lo que aquí hablamos es de que se necesitan testigos de los hechos, o incluso un representante legal por parte de la otra parte, que son los abogados. Muy bien. Ahora, lo útil no debe ser viciado por lo inútil. ¿Qué significa esto? Acciones que aporten a nuestro beneficio, a nuestro favor, no pueden ser opacados por algo que atropella nuestro bienestar. Entonces, lo que podemos decir, hechos, pruebas que nosotros demos en un juicio no pueden ser opacados por normas o interpretaciones jurídicas absurdas que no tienen que ver en nada. Por ejemplo, y que opacan a lo útil y que te perjudican a ti. Muchas veces por querer dar ese granito de arena para poder decir de que ya estás a punto de estar en libertad
y cometes esa falla estrepitosa de una interpretación absurda, opaca lo útil y te condena en tu juicio. Hay que tener cuidado. La libertad no tiene precio, ya habíamos dicho antes. Nosotros nacemos como personas libres. ¿Por qué? Así lo explica nuestra Constitución y los derechos humanos. Y también como un derecho natural. Entonces, es algo vital para nosotros los seres humanos, que no tienen condiciones para poder tenerla. Yo no pago por tener libertad. Yo no tengo que cumplir un requisito para tener libertad. Incluso ser inmigrante, incluso indocumentado, no me quita mi libertad. Todos nacemos siendo libres. No creo que, a ver, siendo un ejemplo rápido, aquel indocumentado que necesita poder subsistir, sobrevivir en la capital, e incluso las personas que hacen tráfico para poder pasarlos de la frontera y para conseguir su ansiada libertad tienen que cumplir requisitos incluso infrahumanos, indignos, que vulneren sus derechos, no vienen al caso. Vulneran los derechos. Y lo voy a seguir repitiendo una y otra vez. Chicos, la libertad es vital y algo natural de nosotros. Nacemos libres y morimos libres. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad civilizada respetamos los derechos humanos, que implican la libertad de toda persona. Ojo, no hablo solo la libertad de expresión y todo eso, no. La libertad. La libertad. Y por último, conviene restringir lo odioso y extender lo favorable. La ley va en defensa del ciudadano, a base en que nos favorezca sin perjudicar derechos y libertades. Esto puede deducirse en una restricción de acciones que afecten estos de manera drástica. Entonces, como hemos dicho anteriormente también, la ley, donde hay ley, no implica que haya injusticia. Y esto también conviene en que, o da a entender también, que cuando nosotros aplicamos las leyes, van a censurar, van a cancelar lo que perjudica a nosotros. Y obviamente siempre va a salir en defensa de nosotros también, porque eso es parte de la equidad y la justicia, y porque también esos principios ven en defensa de lo moral, de la dignidad humana. Entonces, quiero recapitular todo lo que hemos dicho hasta ahora. Los principios generales del derecho son estos fundamentos tan vitales que muchos tal vez no los han valorado, pero que al día de hoy sirven para poder complementar las lagunas del derecho que en varias ocasiones pueden pasar y que están reguladas y que permiten ayudarnos a poder resolver un conflicto social. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado. Los espero en otra oportunidad. Y como hemos dicho antes, la justicia va en defensa de todos nosotros los afectados y va a sentenciar a los que incumplan la ley. Sin más que agregar, quiero agradecerles a todos y que tengan un feliz día. En Semana Santa, momento de reflexión. Y nada más que decir, muchísimas gracias.